Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Es un placer tenerlos de vuelta por aquí para compartir otra noticia que, francamente, nos tiene a todos un poco preocupados. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, y es la salud de uno de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel internacional, Kerem Bürsin. Sí, así es, ese mismo Kerem Bürsin que conquistó nuestros corazones con su carisma, su talento y, por supuesto, esa sonrisa que ilumina la pantalla. Como saben, en este canal nos gusta estar al tanto de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y cuando surge una noticia que implica preocupación por su bienestar, sentimos la responsabilidad de compartirla con ustedes y, sobre todo, de analizar qué está sucediendo. El título de hoy lo dice todo. Preocupa la salud de Kerem Bürsin, amigos expresan su inquietud por él. Esto no es solo un rumor pasajero, parece que hay una base real detrás de estas preocupaciones, y eso es lo que vamos a desentrañar en el vídeo de hoy. La información que ha comenzado a filtrarse, aunque delicada, merece nuestra atención y un análisis detenido, siempre con el mayor de los respetos y la esperanza de que todo sea una simple racha de cansancio que pronto pasará. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante cada semana sobre el mundo del entretenimiento, y formar parte de nuestra comunidad es muy sencillo, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Creemos que construir esta comunidad de fans informados y unidos es una forma poderosa de mostrar nuestro cariño y respaldo a las figuras que admiramos. Ahora sí, con las presentaciones hechas y la comunidad invitada a unirse, vamos a lo que nos trae aquí hoy. Las noticias sobre la salud de Kerem Bürsin han comenzado a circular con mayor fuerza en las últimas semanas, generando una ola de inquietud entre sus fans y, lo que es más importante, entre sus colegas y amigos cercanos dentro de la industria. Al principio, como suele ocurrir, se trataba de comentarios esporádicos, menciones breves en entrevistas o publicaciones en redes sociales que, si bien llamaban la atención, no daban pie a una alarma generalizada. Sin embargo, la persistencia de estos comentarios y la aparente preocupación genuina de personas que conocen a Kerem de cerca han hecho que la situación se vuelva más seria y merezca nuestra atención. Esta inquietud ha ido creciendo gradualmente, pasando de un susurro a una preocupación más palpable que no podemos ignorar. ¿De qué tipo de preocupaciones estamos hablando? No se trata de una enfermedad específica que haya sido diagnosticada públicamente o confirmada por el propio actor. Más bien, la inquietud parece derivarse de una serie de factores que, en conjunto, sugieren que Kerem podría no estar pasando por su mejor momento, al menos en lo que respecta a su salud. Se habla de un aparente cansancio, de un estado de ánimo que algunos describen como decaído, e incluso de algunos cambios físicos sutiles que podrían ser interpretados como señales de agotamiento o estrés. Es importante destacar que no estamos ante un diagnóstico médico concreto, sino más bien ante la percepción de un malestar generalizado que ha llamado la atención de su entorno más cercano. Una de las primeras señales que captaron la atención fue su ausencia o participación limitada en algunos eventos públicos o compromisos sociales que normalmente no se perdería. Kerem es conocido por ser una persona muy activa, siempre dispuesto a interactuar con sus seguidores, participar en galas benéficas o promocionar sus proyectos. Cuando comenzó a notarse que faltaba a algunas de estas citas importantes, o que su presencia era más breve y reservada de lo habitual, las preguntas empezaron a surgir. Estas ausencias, que para muchos de sus seguidores son eventos esperados y seguidos con gran interés, se convirtieron en la primera grieta por donde comenzó a filtrarse la preocupación. Desde galas de cine hasta eventos de moda o presentaciones de nuevas temporadas de series, su discreción ha sido notada y comentada. Además de esto, algunos de sus compañeros de profesión, amigos cercanos y personas que trabajan con él han hecho comentarios que, si bien intentan ser discretos y respetuosos, dejan entrever una preocupación real. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, cuando se les ha preguntado sobre Kerem, algunos han respondido con frases como «esperamos que se encuentre bien», «está pasando por un momento complicado» o «necesita descansar». Estas declaraciones, aunque veladas, son un claro indicio de que algo está pasando y que su círculo o más íntimo lo percibe. Un ejemplo reciente podría ser una entrevista a uno de sus CEO protagonistas donde,
al ser preguntado por el estado de Kerem, respondió con una sonrisa un tanto forzada y un comentario ambiguo sobre la importancia de la salud, seguido de un deseo que se recupere pronto sin dar mayores detalles. Estos pequeños detalles, sumados, pintan un cuadro que va más allá de una simple rumorología. Analicemos un poco más a fondo por qué estas señales pueden ser motivo de preocupación, especialmente en el contexto de una figura pública como Kerem Bürsin. El mundo del espectáculo, especialmente la actuación, es increíblemente exigente. Las largas horas de rodaje, la presión constante por mantener un determinado nivel de popularidad, los viajes frecuentes, la falta de sueño reparador y la exposición mediática pueden pasar factura a cualquiera, por muy fuerte o resiliente que sea. Kerem, como muchos actores, ha estado trabajando a un ritmo frenético en los últimos años, encadenando proyectos y manteniendo una agenda muy apretada. Hemos visto su participación en producciones de renombre que requieren un compromiso total, tanto físico como mental, y que a menudo implican filmaciones en locaciones remotas y con horarios extenuantes. Es posible que este ritmo de vida haya llegado a un punto en el que su cuerpo y su mente estén pidiendo un descanso. La salud mental y física están intrínsecamente ligadas, y el agotamiento, el estrés crónico y la falta de autocuidado pueden manifestarse de diversas maneras. Un cambio en el estado de ánimo, una disminución en la energía, o incluso la aparición de dolencias físicas menores pero persistentes, pueden ser síntomas de que se necesita una pausa para recuperarse. No se trata de una debilidad, sino de la respuesta natural del organismo ante la sobrecarga. El cuerpo y la mente envían señales y en el caso de Kerem, estas señales parecen haber sido percibidas por su círculo de confianza. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas celebridades han tenido que lidiar con problemas de salud derivados de la presión de sus carreras. Desde agotamiento extremo hasta enfermedades más serias, la exigencia de este mundo puede ser implacable. Por eso, cuando amigos y colegas cercanos expresan inquietud, es importante tomarlo en serio, no como un chisme, sino como una señal de alerta que merece respeto y comprensión. Casos como el de actores que han tenido que retirarse temporalmente para recuperarse de burnout, o cuadros de estrés postraumático son ejemplos claros de cómo la industria puede afectar el bienestar de sus estrellas. Las redes sociales, por supuesto, han sido un caldo de cultivo para las especulaciones. Los fans, preocupados por su ídolo, han estado analizando cada una de sus publicaciones, buscando indicios de su estado de ánimo. Si bien es natural que los seguidores se preocupen, es fundamental recordar que no siempre tenemos toda la información y que la especulación excesiva puede ser contraproducente, añadiendo más presión a la persona en cuestión. Lo que sí es cierto es que la comunidad de fans de Kerem Bürsin es enorme y muy leal, y todos esperan verlo sano y feliz. Los comentarios en sus últimas publicaciones, aunque llenos de buenos deseos, también reflejan una inquietud subyacente, con muchos preguntando si se encuentra bien o enviándole energía positiva. Considerando todo esto, ¿qué se puede hacer? En primer lugar, y lo más importante es darle a Kerem Bürsin el espacio y el tiempo que pueda necesitar para recuperarse. Si está pasando por un momento de agotamiento o estrés, la mejor medicina es el descanso, el apoyo de sus seres queridos y la posibilidad de alejarse de las cámaras y las presiones por un tiempo. Los fans, en lugar de especular, podemos enviar mensajes de apoyo, de buenos deseos, y demostrarle que estamos aquí para él, esperando su regreso en plenitud. Un mensaje colectivo de ánimo y comprensión, inundando sus redes sociales con positivos y alentadores, podría ser una forma constructiva de canalizar esta preocupación. Es también una llamada de atención para la industria en general, y para todos nosotros como público, sobre la importancia de la salud y el bienestar de los artistas. A menudo los vemos como figuras inquebrantables, pero son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Fomentar un entorno de trabajo más saludable, promover la importancia del descanso y del cuidado personal, y ser más empáticos con sus situaciones son pasos cruciales. La industria debería implementar medidas más rigurosas para proteger la salud de sus talentos, garantizando tiempos de descanso adecuados y ofreciendo apoyo psicológico si es necesario. Como público debemos recordar que detrás de las grandes producciones hay personas que también necesitan cuidado. Hasta ahora, Kerem Bürsin no ha hecho declaraciones oficiales detalladas sobre su estado de salud. Y eso es totalmente comprensible. La salud es algo muy personal y cada uno tiene derecho a gestionarla de la manera que considere más apropiada. Si bien la transparencia es valorada, también lo es la privacidad, especialmente en momentos de vulnerabilidad.
Sin embargo, la preocupación que ha generado en su entorno y entre sus seguidores es una muestra del gran afecto y admiración que despierta. Su silencio en este contexto puede ser interpretado como una necesidad de centrarse en su recuperación, un acto de autocuidado que todos deberíamos respetar. Quisiera enfatizar que este vídeo no busca generar alarmismo ni ser invasivo. Nuestro objetivo es informar con base en lo que se está comentando y, sobre todo, expresar nuestra solidaridad y apoyo hacia Kerem Bürsin. En un mundo donde la información viaja a la velocidad de la luz, es importante abordarla con sensibilidad y respeto. Queremos ser una voz que aporte calma y comprensión, no que avive la llama de la especulación infundada. Nuestra intención es la de unificar a la comunidad de fans en un sentir de apoyo y buenos deseos. Pensando en el futuro, es de esperar que Kerem pueda tomarse el tiempo necesario para cuidarse. Su regreso a las pantallas, cuando se sienta preparado, será recibido con alegría por millones de personas. Mientras tanto, solo podemos enviarle nuestros mejores deseos y la energía positiva que él mismo ha compartido tantas veces con nosotros. Imaginamos un Kerem Bürsin rejuvenecido con energías renovadas, listo para seguir deslumbrándonos con su talento. Su ausencia temporal, si se confirma, será un sacrificio necesario para su bienestar a largo plazo. En resumen, el título preocupa la salud de Kerem Bürsin. Amigos expresan su inquietud por él, se basa en la observación de su menor participación en eventos, comentarios discretos de su círculo cercano, y una sensación generalizada de que podría estar lidiando con agotamiento o estrés debido a su intensa carrera. Si bien no hay detalles específicos sobre una enfermedad, la preocupación de quienes lo rodean es un indicador importante de que merece atención y descanso. Las señales son sutiles pero persistentes y provienen de fuentes confiables dentro de su círculo íntimo, lo que le otorga un peso considerable a estas informaciones. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por prestar atención a este tema. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han notado algo diferente en Kerem Bürsin últimamente? ¿Cómo creen que podemos, como fans, mostrar nuestro apoyo de la mejor manera posible? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leer sus opiniones y reflexiones. Su participación en la sección de comentarios es muy valiosa para enriquecer nuestras conversaciones. Queremos que este espacio sea un foro de debate respetuoso y constructivo. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado informativo o interesante, les pido que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén al tanto y podamos generar un movimiento de apoyo a Kerem. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera de nuestra comunidad. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.